El tema que quiero compartirles el día de hoy lo he titulado El peso de la culpa. Hemos dicho que la culpa es una de las emociones negativas más difíciles de tratar. Pablo nos habla sobre este aspecto, 2 Corintios 7:10, nueva traducción viviente. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Hay un tipo de tristeza que Dios permite para bendecirnos. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Acompáñame en casa para orar. Señor, bendice este momento. Preparamos nuestro corazón y nos disponemos a recibir y estudiar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea como un río que llene cada rincón del corazón y el día de hoy podamos experimentar la libertad que trae tu gracia a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en un tiempo donde la gestión emocional es bastante complicada. Alguien podría estar experimentando tristeza y no saber de dónde proviene esa tristeza. Bueno, la culpa es una de las emociones negativas que más nos estorban, que más nos detienen y que nos paraliza. Tenemos que hacer una buena gestión emocional porque recuerden que nadie puede ser más maduro espiritualmente de lo que es emocionalmente. A Dios le interesan tus emociones, por eso Él trae paz a nuestro corazón. Nos encontramos en una etapa de duelo social. Las etapas del duelo, entre ellas están la ira o la negación. Hablando de la negación, hay personas que todavía dicen que este virus no es real, que es como cualquier gripe y que se quita con cualquier caldo de pollo. Están negando la realidad. Otras personas se encuentran en la etapa de la ira y es depositar culpas sobre otros, están muy enojados. La ira nunca nos va a dejar nada bueno. Santiago nos enseña en capítulo 1, versículo 20, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, el enojo humano nunca nos va a llevar a nada bueno. Tenemos que hacer un buen manejo emocional y quiero recordarte algunos aspectos que considero que tenemos que tenerlos presentes. El primero es que las emociones negativas son contagiosas. No solamente tenemos que cuidarnos del virus que provoca el COVID-19, también debemos cuidarnos de las emociones negativas. A veces las personas se acercan con una carga emotiva negativa que va a venir a afectarnos. La amargura se contagia fácilmente, la ira, la frustración, el enojo y también la culpa. No estoy diciendo que no te tienes que relacionar con las personas. De hecho, somos llamados a ser luz. Y si las personas vienen con cargas emotivas negativas a nuestra vida y nosotros nos cargamos de ellas, no estamos siendo luz, seríamos como esa lámpara que se pone debajo de la cama. La luz tiene que salir, tiene que brillar. También la Biblia dice que no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Entonces Dios trae paz a nuestro corazón para poder enfrentar esas situaciones. Podemos ser conscientes que las emociones negativas son muy contagiosas. El segundo punto, las emociones son energía. Esto significa que si son energía, no debemos ni encapsularla ni distraerla, sino que debemos gastarla correctamente. Si encapsulas la emoción, entonces toda esa energía emocional la vas a lanzar adentro de tu cuerpo y te vas a enfermar. Por ejemplo, la depresión mayor, según el DSM-5, el manual que usamos los psicólogos, que usan los psiquiatras y los demás profesionales de la salud mental, dice que una de sus características es la culpa, esa culpa que es reiterante en nosotros. Las emociones son energía, si la encapsulas te vas a enfermar. Ahora también si esa energía la derrochas alrededor, vas a contaminar y lastimar a las personas que están cercanas a ti, que son tus seres queridos. Lo mejor que tenemos que hacer es gestionar correctamente la emoción. Recuerda, las emociones negativas son contagiosas. 2, las emociones son energía. No hay que encapsularlas, no hay que distraerla. Un tercer punto es que hay una frontera entre la emoción positiva, la emoción negativa.
Todas las emociones pueden cruzar esa frontera que van a ocasionar que pasen de ser positivas a ser negativas. Por ejemplo, el temor. El temor es bueno. La Biblia nos habla del temor de Dios. El temor es aquello que nos hace estar conscientes de la presencia de Dios alrededor de nosotros y en nuestra vida. El temor nos frena para no entregarnos al pecado y para no tomar malas decisiones. En cambio, la gracia sería como el acelerador de un auto, mientras que el temor de Dios es como el freno, la gracia es como el acelerador. Yo debo comprender el temor de Dios y debo comprender también la gracia. Pero el temor de Dios es muy diferente al miedo. Cruzas la frontera de lo positivo a lo negativo y puedes llegar a un miedo o inclusive a una fobia. Cuando mi hijo comenzó a subir las escaleras, yo tuve que decidir: o le enseño a subir las escaleras o estoy tapándole todo el tiempo, pero no voy a poder taparle todo el tiempo. Entonces lo que hice fue enseñarle a subir las escaleras. Lo ponía en la orilla para que él tuviera un sentido del vértigo. También lo subía arriba del refrigerador y para que él sintiera el vértigo y nunca se le ocurriera lanzarse de un lugar alto. Tenía que entrenarlo. Pero es muy diferente a que una persona desarrolle una fobia a las alturas. El miedo a las alturas es importante porque si no nos caeríamos. Si un niño no desarrolla miedo a las alturas, estaría constantemente en peligro. Pero es muy diferente a desarrollar un miedo o una fobia a las alturas, como por ejemplo que alguien no puede estar en el 7º piso de un edificio porque ya tiene un miedo por altura, o alguien no es capaz de subirse a un avión para volar porque tiene miedo a las alturas. Eso es una fobia. La diferencia entre una emoción que es positiva a ser negativa lo puedes distinguir entre otros filtros en que cuando es negativa te paraliza, te boicotea, viene a impedir que estés avanzando, es un autosabotaje. Hay que distinguirlo, porque la culpa es un gran peso. Hoy estamos hablando del peso de la culpa, y es que todos los seres humanos hemos experimentado la culpa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos dio la conciencia. A diferencia de los seres humanos, nosotros fuimos creados y diseñados. Somos portadores a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos conciencia, por lo tanto, tenemos moral. La culpa es el remordimiento que sentimos cuando nuestras acciones y pensamientos no van de acuerdo al código moral en el cual hemos creído, y entonces vivimos un autocastigo, nos estamos reprochando. La culpa puede ser positiva y puede ser negativa. Bueno, pero antes quisiera definir la culpa. Es el reproche de los actos, de los pensamientos y de los sentimientos propios, que generalmente va acompañado con un sentido de indignidad. La persona se siente que no es digno. Implica una contradicción entre lo que se dice, lo que se piensa y la moral en la que se cree. A veces todos hemos tomado malas decisiones en la vida. Si yo les dijera, levante la mano, ¿quién ha tomado una mala decisión? Todos hemos tomado malas decisiones, y las malas decisiones vienen a provocar culpa en nosotros. De hecho, a veces hemos cometido errores que no necesariamente reflejan las personas que somos, porque nos hemos equivocado, y eso puede llevar a que otros te etiqueten, aunque tú no seas eso, y entonces te puedas cargar de culpa. Debemos tener mucho cuidado con la culpa, porque las emociones negativas suelen acompañarse de otras emociones negativas. Por ejemplo, en cuanto a la culpa, sus compañeras inseparables son la vergüenza, la ira y el miedo. Y estas emociones negativas también nos van a afectar tanto. La vergüenza, la ira y el miedo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la culpa? ¿Qué vamos a hacer con la culpa? Pablo nos dice que hay una culpa que es útil y una culpa que es inútil. ¿Cómo vamos a distinguirla? Para eso, bueno, antes tenemos que recordar que la culpa, Dios la puso en nosotros como un indicador. La culpa no es mala. Es como en los vehículos. Cuando algo le está fallando, se prenden unos foquitos. Entonces, cuando comienzas a sentir culpa, remordimiento, se deben prender los foquitos de que algo
no estamos haciendo bien, porque viene la convicción de pecado a nuestra vida, el remordimiento, la atracción de espíritu que nos lleva a arrepentirnos y entonces poder ser salvos y poder mantenernos cerca de Dios. El arrepentimiento es un poderoso impulsor del cambio, pero a manera diferente. Una culpa que es inútil no te lleva a incorporar ningún cambio. Una culpa inútil es solamente un sentimiento de autocastigo, de una bronca propia, pero que no te lleva a hacer acciones diferentes, ni a redimir aquel daño que hiciste. Entonces tenemos que aprender a distinguir entre la culpa positiva y la culpa negativa. Eso no es fácil porque el corazón humano es engañoso. La Biblia nos dice que el corazón humano es engañoso. Distinguir cuando un sentimiento es positivo y negativo no es tan fácil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aplicar ciertos filtros. ¿Por qué hay personas que parece que siempre toman buenas decisiones? ¿Y por qué hay personas que parece que siempre toman malas decisiones? Bueno, la diferencia son los filtros que usan para interpretar la vida y para tomar decisiones. Si tú tienes buenos filtros y los aplicas con voluntad, recuerda que la voluntad es hacer lo que tenemos que hacer independientemente del ánimo, entonces la mayoría de las veces vas a tomar buenas decisiones porque estás aplicando un filtro. Entonces puedes aplicar algunos filtros para distinguir cuál es la culpa que daña. La primera es que cuando una culpa no te lleva a la cruz, entonces es una culpa inútil. La culpa que no nos lleva a la cruz es un instrumento que Satanás va a usar para destruirnos. En cambio, la culpa que la llevamos a la cruz será un instrumento que Jesús usará para redimirnos, para hacernos crecer, para bendecirnos. Es el primer filtro. Si la culpa no te lleva a la cruz, entonces tienes una culpa dañina. Si la culpa no corrige tu conducta, entonces es una conducta infantil. La culpa infantil es aquella donde aceptamos la consecuencia o el castigo de nuestros hechos, pero no cambiamos la conducta. Entonces ahí podríamos decir que es una culpa negativa. También cuando la culpa me lleva a actuar mal deliberadamente, es decir, a buscar un objeto o una persona en la cual descargar la culpa, inclusive para recibir un castigo. Pasa como un ejemplo con una persona que se alcoholiza porque se la está pasando mal, tiene bastante culpa, entonces decide alcoholizarse y va y le echa bronca a alguien y esa persona le golpea. ¿Qué es lo que está buscando en realidad? Está buscando un castigo. Lo mismo cuando alguien de manera deliberada hace algo para que lo despidan de su trabajo. Lo que está buscando es un autocastigo, porque el autocastigo nos libera de manera momentánea del peso de la culpa, pero no es la mejor forma, no es la manera de resolver la culpa. También otro filtro que debemos aplicar es cuando estamos cargando las culpas que no nos corresponden, es decir, las culpas de otros. La cultura latinoamericana nos ha enseñado a cargar culpas y a cargar a otros con nuestras culpas. Debemos tener mucho cuidado porque eso es manipulación. Si tú quieres manipular a alguien, simplemente échale la culpa. Es muy malo cuando los padres sacan frases como por causa de tu nacimiento, entonces yo ya no pude seguir estudiando y continuar con mis sueños. Yo lo di todo por ti y mira ahora con lo que me estás pagando. Mira cómo me estás pagando. Mira los sacrificios que he hecho por ti. Entonces cuando alguien te está pasando las facturas y te dice, recuerda que cuando tú estabas en la situación yo te ayudé, así que ahora tú no me puedes hacer esto. Cuando alguien te está pasando las facturas, te está cargando de culpa. Esa culpa hay que rechazarla. Es un peso que te asedia, un peso que te va a estar deteniendo porque es una manipulación. Pero también no solamente hablo de ser receptor de la manipulación, sino también de manipular a otros. Debes cuidar de no depositar la responsabilidad que tienes, la culpa, sobre otras personas. Hay que renunciar a cargar las culpas que no nos corresponden y también hay que renunciar a cargar a otros
de nuestras culpas. Las personas que no hacen una buena gestión de la culpa siempre le están echando la culpa a todo el mundo. Le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a sus líderes, le echan la culpa a sus padres, a su cónyuge. Recuerda que las personas no tienen poder sobre ti a no ser el poder que tú les das. Nadie debería ser responsable de tu felicidad. Tú eres responsable de tu felicidad y de tu gozo. Dejemos de echarle la culpa a otras personas y hagámonos cargo de nuestra propia felicidad, de nuestro propio gozo, del propósito que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que liberarnos de la culpa. Ya dijimos de algunos filtros que puedes aplicar para distinguir si tienes culpa o no, pero también hay que liberarnos de la culpa. Y para esto el primer paso es bastante sencillo. Debes reconocer el sentimiento de la culpa, que de repente no es tan fácil reconocerlo, ¿ah? Reconocer el sentimiento de la culpa significa detectarlo, significa identificarlo, significa ver esa raíz. Alguien podría estar triste y comenzar a reflexionar y darse cuenta que la raíz de esa tristeza en realidad es una culpa que no se ha trabajado. Entonces, reconocer el sentimiento de culpa es detectarlo y aceptarlo. Eso nos va a dar una oportunidad de crecimiento. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los psicólogos le llamamos a esto el insight o también el darse cuenta o el caerte el 20. Entonces cuando te cae el 20, cuando te das cuenta, te encuentras en el camino de tu sanidad, de tu crecimiento. El primer paso es reconocer si tienes un sentimiento de culpa. Ya que has reconocido tu sentimiento de culpa, puedes pasar al segundo paso, que es evaluar la culpa. Esto significa dimensionar el error. Cuando David pecó, él no había dimensionado su error hasta que viene el profeta Natán y le cuenta una historia y lo engancha con esa historia y David dice, pero ¿por qué está haciendo eso? Y entonces Natán le dice, tú eres rey, el que lo ha hecho. David no había dimensionado su pecado, no había dimensionado su error. Y cuando él lo comienza a dimensionar, entonces se encontró en el camino de su sanidad y de su restauración. Ahora, para dimensionar correctamente el error que hemos cometido tiene que ser en base a la escritura, no en base a la cultura. Porque si te comparas con la cultura, lo que dice la comadre, lo que dice el compadre, lo que dice el amigo, lo que dice el vecino, posiblemente salgas bien librado, pero no significa que estés aplicando una moral bíblica. Entonces hay que tener mucho cuidado. No te compares con la cultura, sino compárate con la Biblia. Descubre en la Biblia que la Biblia es el libro maravilloso que Dios nos ha dado para enseñarnos a vivir, para relacionarnos con Él y para relacionarnos entre nosotros mismos. Pero también llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz. La culpa tienes que llevarla a la cruz. Y aquí me voy a pasar a este punto porque regresaré a él. Para ir a un cuarto punto, hazte cargo. Hazte cargo. Si ya identificaste, si ya reconociste la culpa, si ya evaluaste la culpa, dimensionaste tu error, si ya lo llevaste a la cruz de Cristo, entonces hazte cargo. Asume las consecuencias de esa culpa de manera responsable. Enmienda el error. Pide perdón. Restituye el agravio, corrige la acción. Si no corriges la acción, de nada sirvió haber tenido una culpa. Esa culpa es una culpa que lleva a la muerte, es una culpa de tipo negativo. Y entonces regreso al punto, lleva tu culpa a la cruz. Lleva tu culpa a la cruz. Eso tiene que ver con nuestro entendimiento de la gracia. Creo que como iglesia tenemos que dimensionar mejor la gracia. Somos una iglesia que siempre se ha preocupado bastante por la santidad. El cristianismo, sobre todo el cristianismo pentecostal, se ha preocupado mucho por la santidad, pero creo que una parte que nos falla es dimensionar las gracias, reflexionar más de lo que significa la gracia. Es cierto que hay otros grupos que pareciera que han erradicado de su servicio la palabra santidad, la palabra pecado, la palabra infierno, y que están cuidando el no lastimar a las personas. A todos los pastores, todos los predicadores,
que somos conscientes y que tratamos de ser prudentes, siempre nos preocupa no lastimar a las personas. Es una lucha que tenemos porque no es correcto que no digamos las cosas que se tienen que decir por miedo a que otros ofendan, porque de por sí la cruz es ofensiva ya. Jesús estaba predicando y entonces vienen los discípulos. Pedro le dice: Jesús, no les hables tan duro porque se van a ir. Y entonces Jesús contestó: ay, Pedro, discúlpame, es que tuve un mal día. Ay, no me di cuenta, ojalá no se vaya la gente. No, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú también te quieres ir? Bastante duro. Jesús, por cierto, le acaba de decir: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y después le está diciendo: Pedro, anda, si tú te quieres ir con ellos, tú también vete, porque tenemos que predicar la verdad. Pero hay muchas iglesias que han estado en el otro extremo, y es del extremo del cual quiero hablar. Iglesias que provocan culpa, que provocan una culpa que no la llevan a la cruz del Calvario porque no han comprendido la gracia, no han entendido lo que es la gracia. Si está el otro extremo de que hay iglesias que parecían practicar un evangelio sin cruz, hay otras iglesias que culpabilizan a las personas, que están echándole culpa. ¿Y sabes qué? Es mejor errar del lado de la gracia que errar del lado del juicio equivocado. Yo prefiero equivocarme con una persona viendo gracia que equivocarme con una persona donde yo la juzgué mal. Muchas iglesias han desarrollado una mezcla entre la ley y la gracia. Entonces la gracia la han disfrazado de ley y han hecho un cristianismo tan complicado. ¿Por qué tenemos que hacer a la iglesia complicada? ¿Por qué tenemos que hacer al cristianismo complicado? Jesús les denunció, le dice: ustedes han metido reglas de hombre, no son reglas que yo he puesto, cargas pesadas que inclusive a ustedes les cuesta trabajo llevar. ¿Por qué tenemos que hacer a la iglesia complicada? ¿Por qué tenemos que hacer el cristianismo complicado? Pablo habla sobre esta mezcla incorrecta de la gracia y la ley. Romanos 7:10: y yo morí, dice Pablo, entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual, porque la ley lo único que sirve es para reflejar el pecado y para señalar el pecado. Y entonces cuando la ley nos señala el pecado se vuelve atractivo, porque tenemos una naturaleza caída. Miren, yo lo veo con mi pequeño, yo lo veo con mi hijo. Si yo le digo no, eso es lo que él quiere hacer. Él le gusta hacer lo que yo digo no. Si yo digo sí, como que va a perder el interés, porque nos atrae lo malo, nos atrae el pecado. La ley señala lo que es bueno y lo que es malo y provoca que la persona se sienta atraída al pecado. Entonces, cuando nosotros vivimos un cristianismo que está basado en la conducta, que está basado en reglas, que de repente a las personas les es muy atractivo. Yo platicaba con un hermano que él había sido coqueteado por los judíos mesiánicos y se encontraba muy confundido, él siendo de otro distrito. Y bueno, cuando hablaba con él me decía: es que es tan atractivo, o sea, cuando te proponen guardar el Sabbat, la circuncisión, todo eso, las fiestas que hacen, se puede llegar tan atractiva. La ley puede provocarse algo atractivo, pero trae muerte. La ley provoca muerte, no trae vida. Hay que tener mucho cuidado de no mezclar la ley con la gracia. Y esto pasa cuando hemos creado un cristianismo que se basa en la conducta. Esto ahuyenta la evangelización. Hay personas que no quieren escuchar el evangelio de Jesucristo porque lo primero que están pensando cuando los invitas es que me van a hacer un cambio de conducta. Me van a hablar, tiene que haber un cambio de conducta. No se trata de eso. Se trata de conocer a Jesús, y Jesús va transformando nuestro corazón, nuestra conducta, y vivimos en santidad como un resultado de la gracia transformadora y poderosa obrando en nuestras vidas. Entonces, miren, nuestra iglesia no es una iglesia perfecta.
La iglesia no es perfecta. Ante Cristo, por medio de Jesucristo, somos una iglesia perfecta, pero nosotros como iglesia, nuestro ministerio, Familias de Fe, la séptima iglesia de Zapopan, yo le decía a un hermano entre semana, nosotros nos llamamos familias de fe, pero no significa que nuestras familias son perfectas. Y no significa que las personas que van a venir a nuestra congregación son perfectas. No, somos familias de fe porque a nuestra iglesia llegan las personas que están divorciándose, llegan el divorciado, llega aquel que está luchando con sus hijos, que está luchando con su matrimonio. Nuestra congregación no es un grupo de personas perfectas, es un grupo de personas que queremos amar a Dios con todo nuestro corazón y queremos aceptar la gracia y entonces descubrir cómo esa gracia va transformando nuestra vida y nos da el nivel que Dios quiere. Nunca ha sido por nuestro esfuerzo, nunca han sido nuestros méritos, siempre han sido los méritos de Cristo. Esto llévalo en el corazón, son los méritos de Cristo. Tenemos que descubrir a Jesús y la Biblia describe a Jesús. El apóstol Juan nos lo dice de una forma tan especial. Mis queridos hijos, estoy leyendo 1 de Juan 2:1, nueva versión internacional. Mis queridos hijos, en el griego aquí dice hijito, nos habla con mucho cariño. Les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro intercesor. Otra versión dice, abogado tenemos para con el Padre. Jesús no es tu juez. Yo espero que recibas esto en tu corazón. Jesús no es tu juez, Jesús es tu abogado. Qué maravilloso. Jesús no es tu juez, Jesús es tu abogado. Alguien puede ir ante la presencia de Jesús y decirle, Señor, una vez más te he fallado. Yo sé que ya no me vas a recibir por los errores que he cometido. Jesús te detendría, Jesús te detiene y te dice, hey, yo no soy tu juez, yo soy tu abogado. Ven, vamos a ver cómo defendemos este caso. Y Jesús ya resolvió la forma de defendernos. Lo hizo por medio de la cruz del Calvario. Jesús murió para que tú y yo podamos ser llamados justos sin ser justos. Él cuando estaba en la cruz dice, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús está diciendo es Padre, no cargues sobre ellos los pecados. Jesús hace una presunción de inocencia. Mira qué maravilloso. Nuestro abogado hace una presunción de inocencia. Dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque Jesús es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Cuando vas ante la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, no nos estamos encontrando con el juez, nos estamos encontrando con el abogado. Qué maravilloso es eso, con el abogado. Y Jesús puede perdonarnos de toda maldad. Trae tu culpa. Yo te invito a que el día de hoy traigas tu culpa ante la presencia de Jesús. La culpa es difícil traerla porque nos da vergüenza, nos da pena. Una ocasión una mujer va con su líder espiritual y le dice que tiene mucha culpa. Desde muchos años atrás ella cometió un error, se metió con una persona, después se casó con un buen hombre, pero no puede disfrutar su matrimonio porque hay una culpa que a pesar de que ella ya se ha entregado a Jesucristo, sigue consumiendo su interior. Entonces este líder espiritual le demuestra con un lago que estaba a un lado y él toma una piedra y dice, mira, esta piedra representa mi culpa. Todos tenemos culpa porque Dios ha puesto conciencia en nosotros. Esta piedra grande representa tu culpa. Entonces ahora yo voy a lanzar esta piedra al lago. Y entonces este líder espiritual lanza la piedra al lago y ella también lanza la piedra al lago. ¿Saben cuál fue la diferencia? El sonido de la piedra pequeña a la piedra grande. Esa fue la diferencia. Él voltea y le dice, ¿ves? La diferencia es el sonido, pero en realidad las dos piedras, ambas piedras cayeron al fondo del mar. Jesús ha dicho que nos perdona y que ha mandado al fondo del mar nuestros pecados. También dice que es como el humo, se esfuma, no hay forma de encontrar un rastro de ese pecado. Cuando vienes a Jesús, siempre es la primera vez que le fallas.
Alguien podría decirle, Señor, esta es la tercera vez que te falla. Y Jesús te dice, ¿qué me estás hablando? Si es la primera vez que me has fallado, la primera vez que pecas, ¿por qué estás hablando que la tercera vez? Porque Jesús, nuestro Dios, tiene una capacidad infinita para perdonarnos. Qué maravilloso. Una capacidad. De hecho, el pecado de muerte no es la imposibilidad del corazón de Dios a perdonarnos. El pecado de muerte es la imposibilidad de nuestro corazón a arrepentirnos. En ese proceso de pecar, arrepentirse y ser perdonado, después volver a pecar, arrepentirse y ser perdonado, volver a pecar, arrepentirse y ser perdonado. En ese proceso, tarde o temprano, el corazón va perdiendo la capacidad de arrepentirse. Y cuando no es posible el arrepentimiento, entonces no es posible el perdón. ¿Cuál es el recurso? El recurso es el quebrantamiento. Entonces viene a nuestra vida una tristeza que es de Dios para reaccionar y entonces podamos volver nuestra mirada a nuestro Dios que ama tanto. Dios está con los brazos abiertos para recibirnos. Recuerda a la mujer María Magdalena que va con un frasco de alabastro que trae un perfume muy costoso. Ella traía una gran culpa y comienza a orar y a llorar en los pies del Maestro. Con sus cabello secaba los pies del Maestro. Ella tenía una gran carga, tenía un gran peso de culpa que no sabía qué hacer con ella, pero llevó a Jesús esa culpa. Y la historia termina con que Jesús se dirige a ella y le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella recibió la paz que estaba buscando. Yo te invito a que el día de hoy puedas analizar tu vida. Si estás cargando con una culpa, puede ser una culpa dañina, el día de hoy renuncia a ella y ve a la cruz del Calvario. Ora, ve con Jesús. Recuerda, Jesús no es nuestro juez, Jesús es nuestro abogado, es nuestro defensor, es nuestro intercesor. Qué maravilloso poder ir ante el trono de la gracia y ser recibidos por su grande amor. Pero también si estás cargando con una culpa que no te corresponde, el día de hoy renuncia a esa culpa. Tener culpa va a ser muy difícil, que tengas una buena gestión emocional en esos tiempos que es difícil. Y ¿sabes qué? Necesitamos brillar, necesitas brillar. Ve hoy al trono de la gracia. Jesús te ama. Permíteme orar por ti. Señor, oro por tus hijos e hijas. Señor, oro por tu hijo e hija que está viviendo el día de hoy una carga de culpa que le está asediando. Señor, que el día de hoy la libertad de tu Espíritu Santo inunde su corazón, que le llenes con tu Espíritu Santo y pueda ser llena y pueda ser lleno de paz en el nombre de Jesús. Amén.